Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Bien o no? Bueno, les voy a leer el tercer, el tercer versículo y cuarto versículo de la Biblia de los Caídos. Bueno, vamos con el versículo 3 para que lo escuchen. Ya subí el 1 y el 2, el versículo uno y 2 ya lo subí para que lo escuchen. Bueno, versículo 3 de la Biblia de los Caídos. No fue por ninguna causa noble. El interés económico tampoco tuvo nada que ver, y ni siquiera consideró el hecho de que, sin duda, aprendería mucho. La verdadera razón era infinitamente más simple. Sara caminaba por una calle solitaria, nerviosa y asustada por el inminente enfrentamiento con un demonio, porque en su interior ardía la llama de la oscuridad. Se había pasado el día entero considerando la oferta del gris, sospesando, sopesando los pros y los contras del acompañarlo. No sabía tanto de él como había creído y no pudo averiguar nada más. Era una figura enigmática de la que nadie parecía conocer gran cosa y de la que nadie quería hablar. Para Sara también sopesó el peligro. Jugar con el mundo oculto no era sensato. Conocía gente que había salido muy mal parada y empezar por pelearse con un demonio no sonaba a un entrenamiento precisamente. Entonces cayó el sol y se dio cuenta de que no había dejado de pensar en ello ni un minuto. Su curiosidad natural ya había decidido por ella. Hacía muchas horas acompañaría a Gris en ese primer trabajo como él lo había denominado, y luego tomaría la decisión definitiva. Odio los gatos, te lo juro, dijo una voz juvenil. No podía simplemente frotarse contra mí para llamarme atención. No, tenía que clavarme las uñas. Dos siluetas se encontraban unos metros más adelante, parcialmente ocultas por la sombra de un árbol. Como no había nadie más en la calle y ya no circulaban autos, la conversación le llegaba a Sara con claridad. Algo le habrás hecho al animal, contestó otra voz más grave de hombre. ¿Qué va, tío?, dijo el chico. Su figura era más baja. Le he comprado todos los piensos del mundo y nada, ninguno le gusta. Ese gato me odia. Cada vez estaban más cerca. A Sara le incomodó la idea de pasar a su lado sin que hubiera nadie más a la vista. ¿Qué hacía un niño a esas horas en la calle? ¿Sería el otro su padre? No lo sabía, pero algo de ellos no le gustaba. No encajaban en el barrio tan caro en el que se encontraban. Tal vez fuesen ladrones que estaban estudiando el mejor chalet para robar, o pueden que se tratara de algo peor. La imaginación de Sara la situó en una comisaría de policía, denunciando que había sido violada en plena calle por dos desconocidos sin que nadie la auxiliara. Sacudió la cabeza y decidió cruzar la acera de enfrente para evitarlos. Y siempre de noche, protestó la voz joven. No es sano interrumpir el sueño, macho. Se altera el ritmo metabólico, ¿sabes? Pero ¿qué vas a saber tú? Y encima tengo que esperar contigo, siempre tan impuntual. Eso no es serio, es una falta de respeto. El gris me va a oír esta vez. Sara se detuvo en medio de la calle al oír la mención del gris. Disculpad mi atrevimiento, titubeó acercándose a la pareja. Las dos cabezas se volvieron hacia ella. Os he oído, no era mi intención. ¿Estáis esperando al gris? El más bajo abandonó el alcobijo del árbol y la luz de los farolas bañó el rostro de un chico joven de unos 14 años como máximo. Aventuró Sara, de pelo y ojos castaños, con un lunar bastante grande en la mandíbula, bajo el labio inferior. Le habría resultado medianamente guapo de ser otras las circunstancias. Desde hace un buen rato, sí. ¿Vienes de su parte?, preguntó muy animado. Pero si no eres más que un niño, exclamó Sara involuntariamente. Ya empezamos, gruñó el chico con disgusto. Siempre la misma historia. Cierra el pico, crío, lo interrumpió el otro hombre, saliendo a la luz. ¿Quién eres?
El tono de la pregunta era claramente amenazador, violento. El hombre era alto, bastante más que el chico. Aparentaba poco más de 30, cuerpo bien moldeado como el de un deportista. Vestía con aire informal y era el hombre más guapo que Sara jamás hubiera contemplado en persona. Sus rasgos eran perfectos: pelo moreno, labios carnosos, nariz chata y cejas estilizadas. Un objeto de deseo para cualquier mujer. Me llamo Sara y he quedado con el Gris en un chalet de esta calle. ¿Vienes por el demonio?, intervino el chico. Nosotros somos de su equipo. Cállate, Diego. No reveles nada hasta que sepamos quién es. No me fío. Diego bostezó. Tío, estás un poco paranoico. Sara no sabía qué pensar de la extraña pareja. El auto la sometía a un severo escrutinio con sus hermosos ojos negros. Su mirada era fría, dura. No cabía duda que no aprobaba la presencia de Sara, pero lo que más le inquietaba a ella era que no mostraba el menos reparo en disimular. Expresaba su desconfianza de manera tajante, sin suavizar la expresión de su cara. Le dio la impresión de que aquel hombre de rostro angelical podría estrangularla sin reflejar emoción alguna. Diego era completamente diferente. Sus ojos castaños brillaban divertidos y se movían mucho. Se veía excitado y no paraba de tocarse el lunar de la barbilla. Sara no podía evitar pensar en que ¿no eres demasiado pequeño para estar en el grupo del Gris? El chico enrojeció de rabia y Sara supo inmediatamente que su pregunta no le había hecho ninguna gracia. Lo que me faltaba. ¿Te crees mejor que yo porque eres mayor? ¿Seguro que piensas que el guaperas de Alex es mejor por ser un adulto? ¿A que sí? Pues te equivocas. Todos os equivocáis conmigo. Ya me echarás de menos cuando esté en el infierno. ¿Quieres cerrar la boca de una vez?, gritó Alex. No sabemos nada de ella. Está con nosotros, dijo una voz. Los tres se callaron. Una porción de oscuridad se separó de la pared y se movió silenciosamente hacia ellos. Enseguida se distinguieron los contornos de una figura alta como Alex, pero más delgada, envuelta en una gabardina negra. —¡Gris! —exclamó Diego. Ya era hora, llevamos un buen rato esperando. Pero está bien, no me cabrearé. Me conformo con ver cómo regañas a Alex por gritarme. Me está rayando con ese mal rollo que tiene. ¿Lo va a curar su prima? Porque lo que es yo paso bastante. Lo juro. Se llama Sara, le dijo el Gris a Alex, y forma parte del grupo. La he reclutado. Odio que pasen de mí. Me jode, refunfuñó Diego. Me hace sentir como un vulgar adolescente. Ya me pedirán ayuda. Ya. Ahí los espero. Alex sostuvo la mirada del Gris sin inmutarse. Sara no sabía cuál de los dos podía ser más inexpresivo. Hubiera jurado que eran dos enemigos evaluando la situación antes de abalanzarse el uno sobre el otro. No dos supuestos compañeros que iban a cazar a un demonio. No parece gran cosa, dijo Alex. Refiriéndose a ella, Sara no se ofendió por el comentario, dado que no se consideraba una experta en el mundo oculto, pero le desagradó la forma tan descarada de menospreciarla. Aún así no se atrevió a intervenir. Prefirió comprobar si el Gris la defendía. Deberías habernos consultado. Puede poner en peligro al equipo. Necesitamos a una rastreadora, aclaró el Gris. Conozco a varios muy buenos que podemos llamar y de confianza. Ya he trabajado con ellos antes. La quiero a ella, dijo el Gris. Diego rodeó a la pareja y se situó junto a Sara. ¿De qué conoces al Gris?, le preguntó susurrando. No es normal que se interese tanto por una persona. Por alguna razón le encantó saber eso. Se sintió especial durante unos segundos al menos, hasta que se dio cuenta de que ella tampoco conocía la razón por la cual el Gris la escogió. Tal y como Alex le había
apresurado a señalar. Había muchos rastreadores, no era una facultad escasa, y ella tampoco era de las mejores. Había conocido a personas capaces incluso de rastrear a otras sin necesidad de tocar un objeto personal del objetivo, algo completamente fuera de sus posibilidades. Ya nos conocemos todos, dijo el gris. Ahora a trabajar. Hay una niña poseída en ese chalet, dijo señalando a su espalda. Y nosotros vamos a liberarla. ¿Un exorcismo? Se extrañó el niño. ¿Eso es todo? Yo me vuelvo a la cama, no me necesitas para tan poca cosa. No entiendo por qué has aceptado este caso. Cualquier medio sacerdote podría hacerlo. En cuanto llegue a casa voy a despedazar a ese condenado gato. El gris lo sujetó por el cuello de la sudadera. Al gato ni tocarlo, le advirtió. Y tú te quedas. ¿Está claro? Sí, por supuesto, dijo Diego. Qué tonto soy. No me he dado cuenta de que me necesitas. Podré preguntar al demonio por el infierno. Ya veremos. Capítulo 3. Acabamos de leer, ¿listo? Capítulo 4, vamos a iniciar con el capítulo 4, ¿listo? Miriam no era una persona temerosa de Dios, no mucho. A quienes sí les guardaba un respeto considerable era a los ángeles. Suscitar su ira no era una buena idea. Por eso cruzó la estancia a toda prisa, corriendo con su melena dorada flotando sobre su espalda y sin advertir siquiera con quienes tropezaba en su camino. Mejor no hacer esperar a un ángel sin una buena razón, y menos aún Micael. Miriam caminó entre las imponentes columnas de mármol blanco hasta llegar a un espejo amplio y circular. Junto a la pared de enfrente hacía 7 tronos plateados, sin patas, suspendidos a 2 metros del suelo. Varias antorchas inundaban de luz la sala, antorchas que nunca se consumían, que ardían silenciosas. Una sección de la pared era un espejo que llegaba hasta el techo y en el que solo se reflejaban los ángeles, o por lo menos donde no se reflejaban los seres humanos. Miriam no sabía exactamente qué función cumplía, pero estaba segura de que no era para que los ángeles se peinaran. Sobre el resto de la pared circular estaban esculpidas una infinidad de formas y criaturas. Cada vez que visitaba el templo, Miriam encontraba diferentes esculturas. Ya ni se molestaban en mirar. Sobre uno de los tronos flotantes estaba Micael, alto, rubio, hermoso, como cualquiera imaginaría un ángel. Si permanecía inmóvil, se le podía confundir con una estatua de mármol que un artista hubiera cincelado a la perfección. Dejó el libro que sostenía en sus manos y descendió con un suave salto que apenas levantó un murmullo cuando se posó en el suelo. Miriam se arrodilló y guardó en silencio. Tengo una misión para ti, dijo Micael. Por eso he acudido a tu llamado en cuanto he recibido, dijo ella levantándose. El ángel asistió complacido. Vas a traer al gris al templo bajo mi autoridad. No debería sorprenderse, pero la voz de Micael sonaba mucho más suave de lo acostumbrado. Era una mala señal. Al instante quiso saber más, pero prefería no preguntar directamente. A Micael no le gustaba, pero conformarse con lo que quisiera contar o tal vez con lo que pudiera sacar. Por supuesto, lo traeré en cuanto termine mi actual cometido. Me han ordenado investigar unas muertes sin explicación en un pueblecito de... Cumplirás mis órdenes inmediatamente, sentenció Micael sin variar el tono de voz. Caminaba en círculos alrededor de Miriam. Ella se mantenía quieta, consciente de que si andaba sus pasos levantaría eco entre las paredes, al contrario de los ángeles, del ángel, que apenas era perceptible. Queda regalada de una misión actual. Desde ahora no debes preocuparte por nada relacionado con ella. El gris estaba en un buen lío.
Los ángeles presumían de orden y perfección. No era frecuente que interrumpieran una misión y no les gustaba rectificar ni cambiar las cosas. Miriam sintió un poco de lástima por el gris. No se le ocurría una estupidez más peligrosa que tener a Micael de enemigo. Lo encontraré, puedes confiar en mí. Lo harás antes de 4 días, recalcó el ángel. El cónclave se reunirá entonces y el gris va a comparecer ante él. Si esto no es así, entonces tú ocuparás su lugar y no creo que te guste. Miriam tragó saliva. Nunca habría imaginado que su misión sería tan trascendental. El cónclave incluía a los 7 ángeles, que solo se reunían en ocasiones de máxima importancia. Se rumoraba que la última vez había sido hacía varios milenios para solventar un asunto de orden mundial. Si ahora iba a convocarse un nuevo cónclave, tenía que ser por algo de un alcance incalculable. Solo se ocurría una vez. Una sola cosa. ¿Tiene algo que ver con la muerte de Samael? Micael dejó de andar y la atravesó con sus ojos azules. Los detalles no son de tu incumbencia, pero efectivamente ese es el motivo que les tiene que transmitir a él cuando lo detengas. El gris estaba acabado. Demasiado tiempo manteniendo tiranteses con Micael. Solo podía llevar a ese final. Aún así no terminaba de entender cómo había podido apartar a un ángel. Era sencillamente imposible. Sin embargo, las malas lenguas confirmaban que había sido él, que habían pruebas irrefutables en su contra. Miriam no lo había creído hasta ese momento. Si todo esto era cierto, si un hombre sin alma había podido asesinar a un ángel, no le extrañaba en absoluto que el cónclave se reuniera. Y ella entregaría al reo para que lo juzgaran. Miriam siempre cumplía el código. Eso era lo bueno de su trabajo, que nunca había lugar para las dudas. Solo tenía una pregunta más. El gris no es estúpido. Sabrá por qué me habéis enviado por él. ¿Qué debo hacer si ofrece resistencia? Micael sonrió. Miriam no tenía miedo jamás. El valor era una de las cualidades que más apreciaba de sí misma, pero aún así la expresión del ángel le causó un leve estremecimiento. Si se resiste, dijo Micael, sin desprenderse de una sonrisa. ¿Me trae su cabeza? Solo su cabeza. Listo, esta es la parte final del versículo 4. Bueno, muchachos, entonces queda pendiente para el versículo 5. Espero que lo sigan escuchando. Muchas gracias y ready.